Qué lindo es tenerles aquí en el CCBE. También usted que está en casa, que se conecta a través de las redes sociales, a través de la 90.5 FM también. La nueva, gracias por estar con nosotros. Quiero aprovechar este tiempo y darle gracias a Dios y a cada uno de ustedes. Hemos estado cruzando una serie titulada Las Mejoras del Hogar. ¿Se recuerdan? Sé que les dije que hoy íbamos a predicar el último mensaje en esta serie, pero me noté de algo. Hemos estado trabajando en el Salón de los Jóvenes por las últimas 2, 3 semanas y tenemos a todos los jóvenes en casa, los tenemos aquí en el santuario. Vi bien apropiado agregar un mensaje más, si ustedes me permiten. El otro fin de semana, el otro domingo, les predico el final, si Dios permite también, en esta serie. Hoy quiero hablarte sobre el tema creciendo juntos. Muchas veces pensamos que cuando ya llegamos a adultos, casamos y procreamos, tenemos hijos, ya los papás lo sabemos todo. Y la verdad de las cosas que no. Me recuerdo que un día le dije a mi hija, la mayor, mi hija, le dijo, I'm sorry por todos los errores que cometí. Tuve que aprender contigo a ser papá de una niña. Y pues luego vino el varón, que son cosas tan diferentes. Son tan distintos en carácter y en todo. Cuando vino el varón, me tocó también decirle un día, I'm sorry, tuve que aprender a ser papá de un varón. Porque no hay una instrucción. Y el tema va tan apropiado, creciendo juntos. Amén. Porque es cierto, tanto los hijos como ustedes o yo como padre, hemos crecido juntos. Hoy nos miran y parece que él es el mayor y yo soy el menor, está más grandote que yo todavía. Me recuerdo que creciendo lo vi chiquito, tierno y luego lo fui viendo. Llegó un momento donde ya estaba a mi altura, a mi nivel, la vista. Pero más en cambio ahora cuando me paro al lado de él tengo que voltear yo ver hacia arriba, como si él es el que se creció más que yo, ¿no? Entonces quiero entrar en este mensaje. Hemos hablado de diferentes temas en esta serie. La semana pasada hablábamos exactamente de los educas tú, el vecino. Y este era un consejo. La semana pasada era un consejo para los padres. Hoy yo creo que va a ser más bien un consejo para los hijos y los padres también. Porque no le puedo dar un consejo a tus hijos o a nuestros hijos si no involucro el principal, los padres. Amén. Papá y mamá. Vaya conmigo al libro de Efesios capítulo 6, por favor, capítulo 6 del libro de Efesios. Y dice de esta manera la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 6, vamos a leer los primeros 4 versículos, y dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis ira a vuestros hijos, sino que criarlos en disciplina y amonestación en el Señor. Como dije hace un momento atrás, llevamos varias semanas ya en lo que viene siendo esta serie, Las Mejoras del Hogar, y me vi apropiado compartir este mensaje el día de hoy, ya que tenemos los jóvenes en casa, bueno, todos están aquí, ya que su salón está en remodelación, y pues no podemos hablar más de familia si no involucramos por lo mínimo a los que están ahora en el santuario, a nuestros hijos, amén. A partir de ahí es donde comienza la familia. En realidad, cuando ya vienen los hijos al hogar, al matrimonio, hay cambios en nuestra vida, cambios que de repente no sabíamos cómo iba a pasar. ¿Quién sabía cómo iba a ser ese nene? ¿Quién sabía cómo iba a ser esa situación? ¿Quién sabía cómo íbamos a ser padres? Nadie. Es más, ni nuestros padres supieron, lo dije la semana pasada. Y a un momento donde yo entendí por qué mamá fue así, porque también lastimosamente con ella fueron así. Y así, si nos vamos a buscar el principio, nos vamos a dar cuenta de que ha habido varias generaciones donde se ha creado una cultura de educación o una cultura de disciplina que se viene repitiendo continuamente en nosotros. Si es cierto cada una de las cosas que hablamos, es que no podemos andar con rodeo hoy en día con nuestros hijos. ¿Quién no tiene un niño hoy que sepa más que uno? Yo tengo 2 todavía en la casa, que les dices algo y te dicen, no, pero es que esto, es que mira, que aquí. Y te lo dicen no porque lo escucharon, sino que hoy con la tecnología te lo dicen con una base de fundamento, una fundación atrás de eso. Hace unos días atrás a la pastora le regalaron un librito pequeño de la Constitución de los Estados Unidos. Ella comete un error y se lo da a Martín para que lo lea.
Y después a Martín se le sirve algo de comer y se le dice, usted tiene que comérselo. Y él dice, espérate, yo estoy en la tierra de la libertad, tengo opciones de escoger. Y comenzó a discutir con la mamá y le dice la mami, espérate que venga tu papá para que discutas el tema con él. Y de igual manera, cuando llegó y dijo, no, que la Constitución me dice en los derechos, los primeros, the 10 Bills of Rights, me dice que yo tengo el derecho de escoger, que no puedo ser obligado, que le dije, a ver, espérate. Le dije, eso nos avala a todos, pero aquí en mi casa usted está todavía obligado a hacer lo que yo le diga que haga y a comer lo que su mami le ponga en su plato para que coma. Si nos damos cuenta, no se puede tratar ya con nuestros hijos de repente como se trató con nosotros en nuestra niñez, en nuestra juventud. Ellos, la tecnología y el sistema está mucho más, pero mucho más avanzado. Pero algo sí que no ha cambiado es que tanto esposos como esposas, padres como madres, tenemos la obligación y una obligación dada por Dios, no solamente de criar, sino de que amar los unos a los otros, amar a nuestros hijos y no solamente amarlos, sino que someterlos a la palabra de Dios, someterlos a la voluntad de Dios. Y cuando digo someterlos, sí, estoy diciendo someterlo, no estoy diciendo dele la opción al nene, dele la opción al niño. Tenemos la necesidad, la obligación de someterlo, pero es bien difícil someter a un niño a la iglesia cuando nosotros como padres no nos hemos sometido todavía a la iglesia, a los planes de Dios, a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Los padres tenemos la obligación dada por Dios de crear un hogar que permita que nuestros hijos se conviertan en todo lo que el Señor Dios ha diseñado para ellos. Ya nuestro diseño, muchos de nosotros ya lo estamos viviendo, lo que Dios diseñó para nosotros. Ahora la idea es que tenemos que impulsar a nuestros hijos para que ellos vivan el diseño que Dios ha planeado para ellos. He visto lo que la Biblia enseña sobre las relaciones matrimoniales, lo hemos visto durante ya, ¿qué? 7 semanas, esta es nuestra 7ª semana, 6 semanas hemos hablado del matrimonio, parejas, hemos hablado de relación, hemos hablado que somos uno, hemos hablado un sinfín de cosas, pero hoy creo que es necesario que hablemos y lidiemos con el problema de muchas veces que hay adentro de la familia, nuestros hijos, nuestros que van a seguir nuestra heredad o nuestro apellido. Hoy yo creo que con la ayuda de Dios vamos a considerar los versículos que leíamos acerca de aprender de cómo tenemos las lecciones o cómo tenemos que tratar a nuestros hijos, hablar con ellos. Primeramente, déjeme permitir señalar que hay 2 grupos en nuestros hogares de los que Dios está hablando el día de hoy. Por eso el tema es creciendo juntos. Y jóvenes, déjenme decirles algo. Sus papás día a día, igual que usted, también estamos creciendo. También estamos yendo hacia un lugar, hacia nuestra vejez o hacia nuestro ser adultos maduros en muchas áreas. Y al igual, en todo crecimiento se cometen errores, al igual que usted ha cometido errores. Puede parecer un título extraño de repente en este mensaje sobre la familia. ¿Cómo que creciendo juntos, pastor? Bueno, hay mucha verdad en ellos, tanto como hijos como padres, que estamos creciendo juntos en esto. Vamos armándola, si me puede permitirle dejarle de esa manera, cada día. ¿Quién de aquí tiene un libro? Vengo diciendo de toda esta serie, donde diga, aquí está, salió del hospital con un manual, aquí es como ser el mejor padre, es aquí como ser la mejor mamá. Ninguno de nosotros salimos con eso. Lo mucho salimos fue con el bebé. Después con nada más salimos del hospital. Bueno, todos tenemos que saber que nuestros hijos van a crecer también y ese crecimiento depende de nosotros. Entran a nuestros hogares como bebés, pero van a salir algo parecido a un adulto. Esa es la idea. Y yo sé, mami, o papi, de repente que para usted todavía es ese baby de 20 y tantos años. Una hermana llamaba hace muchos años atrás a la radio en Houston, pastora, y oraba mami por ella, y la hermana siempre pedía, ay, por mi niño, por mi niño, por mi niño, mi niño, mi niño. Y un día mami le pregunta, le dice, pues hermana, ¿cuántos años tiene su niño? Tiene 45 años. Le dice, mami, hermana, bote a ese niño de su casa, mándelo a trabajar, porque la que tiene que estar trabajando es él, quien tiene que estar manteniendo es él, no usted a él. Y yo entiendo, es una cultura latina, si me permite ponerlo así.
Un americano llega a los 18 años y ya le tienen hasta el carro y la maleta lista para que se vaya. Es una cultura latina y está bien, no tenemos nada en contra de esta cultura tan linda que tenemos, pero también debemos de entender que los padres también crecen durante este proceso. Cuando los niños llegan al hogar no tienen un manual de instrucciones. No viene un manual como cuando compra un electrodoméstico, compra un mueble para armar en casa. Nada de eso. Más bien la crianza de nuestros hijos es literalmente una capacitación de trabajo. Yo creo que viviremos toda la vida, pastora, y nos moriremos y no cerraremos ese manual. Si alguien se pusiera a escribirlo, es tan diferente cada hijo. Los que hemos tenido varios en casa, es tan diferente, así sean varoncitos los dos, son tan distintos. Con uno, con una palabra, es basta y suficiente. Al otro le puedes sentenciar de muerte y no le hace nada. No le causa nada, no le tiene temor a nada. Eso es tan diferente la crianza. Y al igual es una capacitación de trabajo. Un día se estás esperando un bebé, al día siguiente, por el resto de tu vida, te conviertes en un padre. Así de sencillo. Un día estás esperando emocionadamente contento algo nuevo. Un nuevo bebé en casa, esperando escuchar los llantos a medianoche, pero ahí es cuando te das cuenta que ahora eres padre, y no eres papá o mamá solamente por los primeros 18 o 25 años, sino que eres padre para el resto de tu vida. Un día me preguntaba mi hija y me decía, Dari, ¿hasta cuándo voy a dejar de ser tu bebé? Esto fue hace unos años atrás, y le digo yo, mi hija, le dije yo, ¿ves abuelita Inés, mi mamá? Me dice, sí. Dice, le digo, voy a estar más viejito que abuelita Inés y todavía vas a ser mi bebé. Y se queda por un momento callada y dice, wow, dice, eso es bastante tiempo. Siempre voy a ser tu bebé, Aleja. Así es, usted siempre va a ser mi bebé. Los otros días hablábamos, usted dirá, ay, pastor, ¿qué pláticas tiene? Bueno, ellas los comienzan, te lo digo así. Hablábamos y decíamos, dice, Dari, cuando tú ya no estés, no me quería ella decir cuando ya mueras, sino que me dice, cuando ya no estés, le digo, ¿por qué no voy a estar, mija? ¿Para dónde voy? Porque si me van a mandar para un lado, que me digan para dónde voy a ir. ¿Verdad que sí, pastora? Y le digo, ¿y cómo que cuando ya no esté, mija? ¿Para dónde voy? Y se queda callada y me dice, bueno, dice, cuando ya mueras, dice, ¿yo te voy a poder seguir llamando Dari? Le digo, claro que sí. Le digo, es más, le digo, esa es su obligación, llamarme Dari por el resto de su vida, no la mía, sino por el resto de la suya. Y se queda pensando ella por un momento y dice, y cuando vaya al cementerio y vaya a verte, ¿cómo te voy a llamar? Pues ahí mismo me va a llamar Dari, vine a verte. Y se queda pensando por un momento. Y usted dirá, ¿por qué me estás diciendo todo esto, pastor? ¿Por qué me estás contando esta historia? Porque hay veces que cometemos fallas en nuestras vidas. Hay veces que nos dirigimos a nuestros hijos de una manera muy distinta, muy diferente. Y aceptamos que ellos se dirijan a nosotros de una manera distinta. Nadie sabe hacer las cosas bien, se lo voy a decir de una vez. Lo hemos estudiado estos viernes atrás, donde Pablo decía, nadie es perfecto, todos somos pecadores, todos merecemos la muerte. No hay uno justo, sino que la gracia de Dios es la que nos hace justo. De igual manera como padres, no hay un padre bueno, se lo digo de una vez. Por mucho que usted haya querido ser bueno, no hay un padre bueno. Todos en un cierto momento de nuestra vida hicimos un error y cometimos un error. Pero hay algo en la palabra que leíamos hoy, pastora. Y hay un mensaje para aquellos que quieran aprender. Si algo tiene la Biblia, es que desde su principio a su final es una enseñanza, pero es para aquellos que quieran aprender. La enseñanza solamente puede ser recibida por aquellos que quieran aprender. Hay una palabra muy clara en lo que leíamos en el versículo 1 al 3 del libro de Efesios 6, lo que leíamos. En este punto de nuestra serie, de repente, como dije hace un momento atrás, descuidamos el papel de los niños en la familia. Este papel, más sin embargo, tiene una palabra muy clara para nuestros niños en el mensaje de hoy. Y la palabra acerca de tus acciones. Escuche, joven, hay una palabra sobre nuestras acciones. Se le dice y se le encomienda a nuestros hijos que obedezcan. La palabra es obedezcan a sus padres. Esta palabra obedecer, obedezcan, significa someterse a, cumplir con, o prestar atención, o seguir direcciones e instrucciones. Otra traducción literalmente dice escuchar por debajo.
¿Qué es eso, pastor? Escuchar por debajo. Me puse a meditar y a pensar. Y es cierto, nuestros hijos tienen que escuchar por debajo de nuestra autoridad. Qué distinto es cuando un hijo escuchas por arriba. Quiere decir, te escuchó pero no te puso atención. Simplemente no hizo lo que tú dijiste, no obedeció. Obedecer significa escuchar abajo de una autoridad. Muchas veces no escuchamos por debajo porque no tenemos a ese hombre o esa mujer como autoridad en nuestras vidas. Usted y yo hemos visto videos de aquellos ciudadanos americanos que se creen que están afuera de las reglas o las normas de la Constitución o de la ciudadanía americana, y lo para un policía, le dice, tú no tienes autoridad sobre mí, tú no tienes nada sobre mí, tú no me puedes dar un ticket, yo estoy soberano, ciudadano, no sé qué, y se decretan ahí a saber qué ley, a saber qué cosa, y ignoran la autoridad. Obedecer es estar debajo de una autoridad, y usted solamente obedece a lo que está debajo de. Cuando el hombre, y esto me refiero tanto a hombres y mujeres, llegamos a entender que Él es la autoridad y que nosotros estamos debajo de Él, cuando Él habla, escuchamos con atención, escuchamos debajo de. En otras palabras, varones, jóvenes, no es una sugerencia, es una orden. Ahí es donde llegamos a un choque de repente, pastora, porque no estamos acostumbrados a orden. Esto significa que el niño debe de escuchar atentamente la voz de sus padres y debe de responder a lo que escucha con respecto a su misión. Debe de responder a según lo que está escuchando. O en otras palabras, debe de hacer lo que se le dice. Mi hijo, saca la basura. ¿Quién no ha pasado esa tarea todavía? Mi hijo, saca la basura. Termina de comer, lave su plato, levante la mesa, sale de la cama, recoja la cama, se baña, extienda su toalla. No es una sugerencia, es una orden, en otras palabras. Lastimosamente, la obediencia en el hogar establece la obediencia en el hogar establece las bases para la obediencia durante toda la vida. Si usted le ha sugerido a su hijo y no le ha ordenado, el muchacho crece pensando que todas las leyes solamente son sugerencias. Mi hijo, saca la basura. Sí, mami, ahorita que termine. Pasaron 3 días, la basura no se sacó. Entonces ya no es una orden, una sugerencia. Mi hijo, si quieres, vea que no hubo un si quieres, sino que mi hijo saque la basura, mi hijo levante la mesa, mi hijo arregle su cuarto, mi hijo haga esto. No es una sugerencia, es una orden. Pero cuando al niño se le enseña que en la casa no hay órdenes, sino que sugerencias, él crece pensando y creyendo que todas las leyes o órdenes en el futuro son sugerencias. Y se llega a dar cuenta de algo, pues lastimosamente muchas veces cuando ya es demasiado tarde, de que sí hay órdenes que seguir. Hay órdenes por las cuales la naturaleza vive. O lo que sube tarde o temprano tiene que bajar, es una orden, una ley de gravedad. La obediencia en el hogar establece las bases para la obediencia durante toda la vida. Verá, todo el universo de Dios se puede reducir en una sola palabra: obediencia. El libro de Génesis, cuando Dios llamó las cosas a la existencia, fue un orden, una obediencia, que se separen las aguas, se separaron las aguas. La tierra y las aguas que se separen. Cuando creció toda la vegetación, dijo que produzca la tierra todo tipo de plantas, según su especie, según su semilla y su fruto. Cuando se producieron los animales que hoy habitan sobre la faz de la tierra, en las aguas y en los aires, se le dio una orden. Por eso usted no mira a un puerquito volando, aunque yo sé que muchos dicen, cuando un puerco huele, when pigs fly. Por eso usted no mira una vaca volando. ¿Por qué? Porque se le dio una orden, que la tierra produciera los animales que iban a habitar en la tierra, que los aires producieran los animales que iban a habitar en los aires, y los monstruos marinos, las aguas producieran todo animal que iba a habitar en las aguas. Su Dios es un Dios de orden. Y cuando Él da una orden, hay una obediencia. La naturaleza obedeció.
La naturaleza obedeció. Y yo sé que muchos de nosotros de repente venimos traumados porque en casa no hubo orden, hubo toque de queda 24/7. Yo sé que muchos de repente venimos traumados de esa manera. Y ahora no damos órdenes en casa, sino que sugerimos a nuestros hijos. Y usted dirá, pastor, pero yo doy orden. Sí, pero lo terminas haciendo tú. Eso quiere decir que sugeriste. Le dije, pastor, y le dije con el palo en la mano que lo hiciera, pero lo terminaste haciendo tú. Entonces la orden termina siendo ser una sugerencia. Las plantas, las estrellas, los mares, el reino animal, todo opera estrictamente en una obediencia a los mandatos del Señor, Dios Todopoderoso. Nosotros los seres humanos somos los que vinimos a alterar la obediencia. Nosotros somos los que agarramos una planta y la injertamos en otra. Dios no hace eso en la naturaleza. Limón es, limón se va a quedar hasta que se muere y se seque. Somos nosotros los que venimos, agarramos el limón y lo metemos en las mandarinas, la mandarina se la metemos a la naranja a la lima y hacemos un revoltijo. Fuimos nosotros. ¿O no fue así? Dios no, Dios dio una orden a la naturaleza y la naturaleza sigue la orden. No fue una sugerencia. A medida de que nuestros hijos aprenden a obedecer a sus padres, están preparando el escenario para la obediencia durante toda su vida. Cuando nosotros como padres le enseñamos a ellos y ellos aprenden a obedecer, más adelante van a obedecer al Padre de Padres, el Señor Dios Todopoderoso. Va a haber un orden, se está creando un molde en ellos que es obediencia. Está aprendiendo a respetar las autoridades, a obedecer las otras voces de autoridades en la escuela, el gobierno. Por eso si te fijas ahora la generación de jóvenes que tenemos, no obedecen leyes para nada. Los miras en las noticias. Jovencitos, 12, 13, 15, 16, 17 años, con un tremendo historial de crimen, récord, unas grandes maldades. Y usted dice, ¿por qué, pastor? Porque en la casa hubo sugerencia, no órdenes. Y crecen pensando que todo lo que es ley y órdenes terminan siendo sugerencias. Y la sugerencia usted lo hace si quiere o no quiere. Le sugiero, la palabra sugerir quiere decir si usted quiere hacer. Usted tiene la decisión, hacerlo de esta manera o hágalo como usted quiera. Le sugiero que llegue temprano para que tome asiento. Si usted llega después que termina, no va a tener ni asiento. Le sugiero, es una sugerencia, es una opción, si quieres o no quieres. A través de las órdenes se está aprendiendo a respetar autoridades. Jóvenes, escuchen esto, siempre caminarán bajo la autoridad de alguien. Siempre caminarán bajo la autoridad de alguien. Hay un momento en una película de Blind Side donde el protagonista, se me olvida el nombre, Mike, gracias, Big Mike, llega y va con un amigo, va a unos apartamentos y hay un grupo de gente mala y entre ellos está un amigo que iba a la escuela. Y le dice, ¿y cómo estás? Dice, ¿y todavía estás jugando? No, yo ya no voy a la escuela. ¿Y por qué no vas a la escuela? Es que no me gustaba que me dieran órdenes. Y el jefe de la ganga le dice, pues levántate y cámbiale al radio, tú que no te gusta que te den órdenes. Todo el tiempo vamos a estar bajo la autoridad de alguien. Quiero que tengan bien en claro esos jóvenes. Hijos, todo el tiempo vamos a estar bajo la autoridad de alguien. Usted dirá, ay pastor, no nos podemos esconder de los ojos de Dios. No nos podemos esconder de la mano de Dios. Así que siempre caminaremos bajo la autoridad de alguien. Siempre caminaremos. En este pasaje bíblico, Efesios 6, del 1 al 3, habla sobre sus actitudes. A los hijos les dice, honren a sus padres. La palabra honrar significa respetar, reverenciar, tener en alta estima, fijar el valor. A mí me encantó la última definición. Fijar el valor. En otras palabras, ponerle valor a algo. El carro nuevo del joven. Aquellos que traen su carrito nuevo, por ahí andaba uno con un pony blanco. ¿Ah?
El carro nuevo de los jóvenes. ¡Uf! ¿Cómo lo cuidan? Porque le fijan un valor. Más si le está costando a él pagarlo. Tiene un valor más alto todavía, ¿no es así? ¿Mm? Lo cuida más todavía. Honrar es fijar un valor, ponerle un valor. Yo pregunto, todos hemos sido hijos, todos somos hijas. ¿Qué honra le has puesto a tus padres? ¿Qué valor les has fijado? ¿Cuánto valen para ti? Materialmente hablando, alguien dirá, pastor, no hay suficiente plata para pagar lo que mi mami vale, lo que mi padre vale, lo que mi familia vale para mí. De igual manera, honren a sus padres. La palabra honrar significa fijar el valor. Esto habla sobre la actitud de un niño hacia sus padres cuando le dicen que haga algo. Cuando usted ha fijado un valor alto sobre sus padres, papá muchas veces ni le tiene que decir, sino que usted automáticamente lo hace. ¿O no es así? ¿Cuántas veces hemos hablado con nuestros padres y entre la conversación sale, ay, mi hijo, fíjate que me está costando hacer esto y necesito esto? Y usted inmediatamente le dice, ¿qué color lo quieres, mami? ¿Y qué color lo quieres, papi? Usted está preguntando color porque ya lo más seguro lo está ordenando para que le llegue. Eso es fijar un valor. No tiene que pedir, porque el fijar el valor quiere decir que estoy contigo. Pero más en cambio, un niño malvado puede obedecer la voz de su padre, pero en secreto los desprecia en su corazón. Obedece, pero en secreto desprecia. Esto no es de una cosa, voy a outdo, voy a superar a mi hermano en enseñar cuánto honro a mi padre. No significa de eso. No estoy queriendo armar una competencia en los hogares, sino que cuánto realmente en tu corazón has fijado el valor a tus hijos. Los hijos deben de tener un gran respeto por sus padres, deben de tener cuidado de no hablar mal de ellos. Ojo con eso, Deben tener cuidado de no hablar mal de ellos. Nunca deben hablar mal de sus padres, delante de amigos, delante de la novia. Y dirá, ¿por qué, pastor? Porque si esa novia va en serio, termina siendo esposa, y cuando sea esposa le va a traer un coraje a sus papás. ¿Por qué? Lo más seguro que por algo que usted habló, por algo que usted dijo. Deben de respetar a sus padres, tal como respetarían a nuestro Señor Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Incluso después de que hayan crecido y se hayan casados. Además, cuando los hijos aprenden a respetar a sus padres en el hogar, crecen con un respeto natural por otras personas. Lo dije la semana pasada, usted se rió, pero es cierto. Muchas veces no nos damos cuenta ni que el muchacho llegó a la casa. ¿Por qué? Despiertan y no saben si despertó el niño. Usted está del otro lado de la casa y del otro lado escucha que están moviendo ollas, charolas, y lo primero que dice, ay, un ladrón se habrá levantado. El muchacho lleva 1 hora despierto y no le ha dicho buenos días a usted todavía. Así sencillo. Se van a dormir y usted no sabe si se durmió porque no le dijeron buenas noches. Así como, oye, si usted enseña a que lo respeten, lo honren a usted, honrarán y respetarán a todas las personas a su alrededor. Pero si a los padres todavía no lo hacen, no espere que se lo hagan otra gente. Un niño que no respeta a su padre, por lo general, tendrá poco respeto por los demás. Este hecho es evidente en el mundo de hoy. Cada vez más está lleno de personas groseras, insensibles, egocéntricas. Vivimos una época en la que muchos hijos manifiestan una clara falta de respeto hacia sus padres. ¿Cómo es eso, pastor? Respondiendo mal, quejándose, ignorando las instrucciones, hablando irrespetuosamente de ellos, actuando como si lo pudieran o lo supieran hacer todo. ¿Quién no le dijo a mami eso? Yo le decía eso. Negándose a escuchar a sus padres. Otros lo hacen a través de delincuencia, a través del crimen, a través de la droga, el alcoholismo, el abuso de las propiedades de los padres y del resto de la familia.
¿Todo por qué, pastor? Porque nos enseñó respeto, obediencia y honrar a los padres. Los hijos adultos suelen ser culpables también de ignorar a los padres ancianos y no atender sus necesidades. No te estoy queriendo decir, si eres hijo adulto y tienes padres todavía y están ancianos, no te estoy diciendo que le des el cheque a mamá y papá y que en tu casa pasen hambre. No te vayas al otro extremo tampoco. No te vayas al otro extremo tampoco. Pero muchos de nosotros caminamos con nuestros padres ancianos y ni siquiera la mano le agarramos. Yo sé que a ti no te gustaba que te agarraran la mano cuando estabas chiquito, porque tú te creías que lo sabías todo y podías moverte tú solo. Pero ellos no te agarraban la mano nomás porque sí, te agarraban la mano para protegerte. Usted sabe, como la gallinita cuando trae todos los pollitos, los trae cerca. ¿Por qué? Porque tan pronto se le acerque a alguien, aquello se vuelve un tigre atacando. ¿O no es así? Pero muchos de nosotros, hijos adultos, que tenemos padres adultos, caminamos con ellos y que se van. Y no, tenemos que hacer el oficio de agarrar, por lo mínimo, agarrarle la mano. Así como a nosotros nos la agarraban de pequeño. Caminar con ellos agarrado de la mano. Casi todos los hijos fracasamos cuando se trata de aprender de los años de sabiduría y experiencia de vida que contienen las mentes de nuestros padres. Muchos de nosotros los adultos ya llegamos a decir, ¿qué consejo me va a dar papá o mamá? Si ya están viejos, no están viviendo lo que yo viví, vivieron más todavía que ti. Han vivido más que tú todavía. Mira lo que dice el libro de Timoteo, primer libro de Timoteo, capítulo 5, versículo 4, luego nos brincamos al 8. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. Jovencita, les doy un consejo. Si el muchacho maltrata a sus papás, lo más seguro que la va a maltratar a usted también. Yo sé. Si a su papá, a su mamá, si habla mal de su mamá contigo, ¿qué va a ir a decir de ti con sus amigos? Yo sé que cuesta pasarse esa, pero es cierto. Jóvenes, si ella no respeta a papá, que es la figura masculina en su casa, no lo va a respetar a usted tampoco. Le voy a decir lo que dicen por ahí los padres. Antes que sea más tarde. Corra de eso. Ay, pastor. Es que es cierto. Si a mamá, que lo parió, no respeta, no cuida, no le agradece, ¿qué esperanza tienes para ti? Ninguna. Así que corra de eso. Oye, ese consejo rápidamente. Y es lo que habla aquí. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo que es bueno y agradable delante de Dios. Versículo 8 dice, porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Mira lo que dice Proverbios 20:20. Voy un poquito más rápido, tengo mucho que entregarles. Al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. ¡Wow! ¿Cuántas veces en un tiempo de enojo, joven, se nos ha salido esa palabra contra nuestros padres? Aquí dice, se le apagará su lámpara, se le acortarán los días. Proverbios 30:17 dice, el ojo que encarnece a su padre, dice, y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Escucha eso. Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Y esta es una promesa. Léalo en casa, Levítico 19:3, Levítico 19:32. Le voy a dar tarea para los padres que lean con los jóvenes. Deuteronomio 27:16, te lo voy a leer. Maldito el que deshonre a su padre o su madre. Y dirá todo el pueblo, amén, dice esta palabra. Amén significa así sea. Wow, escucha eso. Hay una palabra condicional en este versículo que leíamos, en esta frase, en esto que leíamos, donde dice en el Señor. Mientras que un niño se le dice que obedezca a sus padres, esa obediencia está condicionada por la conducta de los padres. ¡Ay, santo! Mientras nosotros como padres le decimos a nuestros hijos, obedece, y ellos te miran a ti desobedecer, está el consejo. Le dice el papá al hijo, mi hijo, no estés tomando mucho, pero el papá tiene un problema también con lo mismo, y no lo deja. Mi hijo, deje de fumar, y el papá trae el mismo problema. Es más, el hijo lo agarró y lo aprendió. El papá, lastimosamente. Queremos que ellos hagan algo que nosotros no hemos hecho. Que se sometan a algo que nosotros no nos hemos sometido todavía. Yo sé. Cuando los mandatos de un padre contradicen las enseñanzas claras de la Biblia, el niño, al igual que cualquier otra persona, tiene la obligación de poner al Señor y su voluntad primero. ¿Qué quiere decir esto? Si tú como padre no das un ejemplo, no te asustes y no te molestes cuando el ejemplo de tu hijo sea alguien más. Eso es lo que quiere decir prácticamente. No te sorprendas que la honra y la obediencia vaya para alguien más y no para ti. ¿Por qué será, pastor? Porque lo más seguro, nos vieron haciendo lo que les dijimos que no hicieran. Nos escucharon hablando como les dijimos que no hablen. ¿Cómo puede alguien decirle, mi hijo, vaya a la iglesia y tú no vas a la iglesia? Mi hijo, adore a Dios y tú no adoras a Dios. Mi hijo, tema a Dios y tú no temes a Dios. Pastor, pero no me han visto nunca temer a Dios. Es que no es que si te vieron, es que desciende espiritualmente. Desciende espiritualmente. Ningún padre, ningún cónyuge, ninguna figura de autoridad en nuestras vidas tiene el derecho de ordenarnos que hagamos algo ilegal, inmoral, que contradizca la palabra de Dios. En otras palabras, si yo no lo estoy haciendo, no le puedo decir a mi hijo, hazlo. Y si está contra la palabra de Dios, no le puedo decir que lo haga también. Es ilegal en el reino de Dios. Como padre tenemos que ver las legalidades que tenemos para disciplinar y para enseñar a nuestros hijos. Hay una palabra clara en el versículo 2 y 3 que nos enseña que obedecer a los padres trae la promesa de bendición de Dios sobre los hijos, sobre un niño. Cuando un niño honra a su padre, está honrando a Dios. Y Dios siempre bendice a quienes lo honran y lo obedecen. ¿Cuántos dicen amén? Cuando un hijo honra a su padre, obedece a su padre, está honrando a Dios, está obedeciendo a Dios. Eso quiere decir que Dios siempre bendice a quien honra y obedece a Él. La promesa de Dios a los hijos obedientes es que disfrutarán una mejor calidad de vida. Para que te vaya bien, dice otra versión. Y una mejor cantidad de vida. Y sea de larga vida sobre la tierra. Escucha eso. Y sea de larga vida sobre la tierra. Amados, la Biblia es clara. El Señor bendecirá a ese hijo que honra a sus padres. Yo no sé tú, pero yo quiero esa bendición. Es por eso que todavía yo trato de obedecer a mamá, aún a la distancia. No la tengo aquí conmigo en San Antonio, está en Houston. Pero me comunico, le hablo. Cuando de repente me dice, fíjate que esto y esto, mi hijo, si se lo puedo resolver desde aquí, se lo resuelvo. Si lo tengo que ordenar y que le llegue a la casa a mi hermano para que se lo armen y se lo pongan, se lo hago. Usted dice, ¿por qué, pastor? Porque algo he entendido. Que cuando honro y respeto y obedezco a mamá, estoy haciéndolo para Dios, honrando y obedeciendo a Dios. De repente mami no me podrá recompensar,
De repente, mami, lo único que podrá decir, gracias, mi hijo, pero hay alguien en el cielo que sí puede recompensarme. Hay alguien en el cielo que sí puede dar su gracia y su favor sobre mí. Hay alguien en el cielo que puede cambiar una situación, todo por una honra a mamá. Hay alguien en el cielo que puede hacer algo diferente. Aquí hay una palabra desafiante. El versículo 1 dice, en el Señor, porque esto es justo. La palabra justo significa rectitud. Esta declaración revela al hijo que debe de obedecer y honrar a sus padres. Hay una palabra desafiante. Algo desafiante quiere decir, no hay opción a hacerlo. No es que si quiero o no quiero. No es de que muchas veces como hijos hicimos esta. Me voy a portar bien esta semana para que el viernes me dejen salir al pori. No, no es así. Me voy a portar bien para que me dejen ir el viernes al cine, el sábado al cine. No, no es así, no es por condicional. Es un desafío es una orden, no hay opción en otras palabras. Cuando un hijo honra y obedece a su padre, está haciendo lo que es correcto a los ojos de Dios. En otras palabras, tiende hacia la rectitud, camina hacia la rectitud, escoge la mejor porción. Mire esto, jóvenes, a los hijos no se les dice que obedezcan y honren para que puedan complacer a papá y a mamá. No, se les dice que lo hagan porque eso agrada a Dios. Yo le digo a mi hijo el mayor, le digo a los otros que tengo todavía aquí en casa y aquí en San Antonio, yo le digo, mira, yo a él le digo, mira, mi hijo, son 45 años. No estoy listo para retirarme porque todavía tengo mucho que hacer. Pero ya tengo una rutina de mi trabajo, de lo que yo hago para vivir. Ya hay una enseñanza, ya hay una rutina. Si yo le digo estudie, si yo le digo esto, si yo le digo aquí, si yo lo empujo y de repente hasta lo amenazo, no es para mí. Es para usted. Después va a ser para su esposa y para sus hijos. No es para mí. Porque para mí, mi obligación es solamente la mamá de él. Y ellos, mientras están bajo mi casa. Pero después que estén fuera de mi casa, mi obligación es solamente con mi esposa. Y como come poquito, pues ni es tan grande la obligación. Es corta y pequeña esa obligación. ¿O no es así? Yo le digo a ellos, si mi obligación es con tu mamá. Y yo estoy trabajando para eso, le digo, para cuando un día yo y tu mamá digamos, ok, ya vamos a renunciar a trabajos seculares, vamos a dedicarnos, nos podemos dedicar a nosotros más todavía. Dije, esto es para ustedes. So joven, si papá y mamá te obligan a sacar esa materia, esa carrera, a terminar ese proceso, a terminar ese programa, a sacar la universidad, créeme lo que no es para ellos. Por mucho que usted después venga y diga, mira, aquí está, te traje el certificado, pero trae tu nombre, no el de ella o él. Al que le dan el crédito es a ti, no a ella o él. Y el que va a vivir de lo que aprendió, eres tú, no él o ella. No son tus papás. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tu primer pensamiento es vivir una vida que agrade y honre al Señor, tu obediencia y honor a tus padres será una secuencia automática. Jóvenes, nosotros aquí adultos, cuando nuestra primera decisión sea agradar a Dios, honrar a papá y a mamá, es algo natural, es automático. Cuando Dios es primero, es tu primer padre, y tú lo obedeces y lo honras, no vas a tener problema para obedecer y honrar a papá y a mamá en el hogar, en la casa. Hay una palabra también en el versículo 4 de Efesios 6, para nosotros los padres. La palabra padre se refiere a ambos, hombre y mujer, mamá y papá. Pablo ahora vuelve su atención a los hijos, de los hijos a los padres. Efesios 6, del 1 al 3, solo es a los hijos.
Después vuelve su atención a los padres. Las palabras de Pablo eran muy necesarias para la sociedad en la que vivía. Te voy a dar un poquito de background para que entiendas. En la época de Pablo, las familias eran más disfuncional que las de hoy. Ahorita te explico por qué. No era raro en algunas culturas griegas y romanas que un hombre y mujeres tuvieran 20 matrimonios en la vida. No era raro, era algo normal muchas veces. El amor mutuo entre los miembros de la familia era casi inexistente. No existía un amor mutuo. De hecho, la mayoría de los padres gobernaban el hogar con puño de hierro. Y yo pensando que mami fue dura. Escucha esto, ¿eh? La historia nos dice que en esa época el padre tenía el poder de vida y de muerte sobre su familia. Mira algunas de las cosas que los padres podían hacer en aquella época. Y por eso Pablo entra y describe el versículo 4 de Efesios 6. Un padre podía obligar a sus hijos a salir del hogar en cualquier momento, en cualquier edad. No solamente a los 18 y los 21 o a los 45, sino que en cualquier momento y en cualquier edad. Podía venderlos como esclavos. Un hijo, una hija en aquel entonces era una commodity que se podía intercambiar por algo más o mejor todavía. Podía esclavizarlos, podía encadenarlos, podía obligarlos a trabajar en el campo. Ojo, padres, y nosotros ni la basura les podemos hacer que hagan. Podría tomar la ley en sus manos y declarar cualquier sentencia que quisiere sobre sus hijos. Podría incluso hacer que los condenaran a muerte y no tenía que rendir cuentas a nadie por sus acciones. Ese es un padre en la época de Pablo. Los bebés eran colocados a los pies de los padres para que los inspeccionaran. Si lo levantaba, si iba a levantar a la familia, lo aceptaba y lo cuidaba. Pero si aquel bebé reflejaba una pequeña, simple anormonía, defecto físico, el papá podía desecharlo, como si se tira algo que nunca sirvió. Esa es la cultura de aquel entonces. A los bebés como estos, que estaban sanos, estos sí se les recogía, se los llevaban y los ponían en la casa. Pero a los defectuosos, si los criaban y no los desechaban o los mataban, los criaban como esclavos. Hicieran hembras como prostitutas. Ese era un padre en aquel entonces, la cultura de aquel entonces. Tal era el contexto en el que Pablo escribía. Él les está diciendo a los lectores, a usted y a mí, que hay una nueva y mejor manera de ser padre. El versículo 4 nos enseña eso, que hay una nueva y mejor manera de ser padre. Por supuesto, en nuestros días todavía abundan los padres malvados. Un estudio reciente descubrió que la razón principal por la cual la mayoría de los niños terminan en hogares acogidos no es el divorcio, la muerte o las finanzas en orfanatos, sino que simplemente es por padres abusivos, mamá y papá, desinteresados, que simplemente no les importa el bienestar de sus hijos. Hay una palabra de advertencia en lo que leíamos el día de hoy, y se nos dice que no provoquemos la ira de vuestros hijos. Y yo sé que hoy el nene se enoja nomás porque le dijo apaga el teléfono. Yo sé, pero no está hablando de esa ira. Esa es disciplina. En mi casa, a mis hijos, cuando les doy un teléfono, se los di, les dije, este aparato es mío. Y depende de mí su tiempo de uso. Yo se lo puedo quitar a la hora que sea. Mi hijo mayor un día me dijo, pero es que este no me lo compraste tú, me lo regalaron, pero está en mi casa y usa mi electricidad, así es que yo lo apago y lo quito cuando yo quiera. Él aquí está que te puede dar testimonio de eso, hablaba del PlayStation, le dije, pero ese aparato está en mi casa. Y lo usa según mi permiso. Cuando usted lo quiera usar porque es suyo, pues espere que se mueva, lléveselo, entonces úselo como quiera.
pero mientras tanto está en mi casa, está bajo mis condiciones. Cuando Pablo dice que no provoquemos la ira a nuestros hijos, esta frase se refiere a un patrón de trato que genera resentimiento en el niño. Los padres debemos de evitar hacer a nuestros hijos que se enojen. Cuando el niño es provocado a la ira, pueden incluso expresar esta ira en abierta hostilidad hacia los padres o hacia las figuras de autoridades. La palabra traducida provocar e ira proviene de la misma palabra. Provocar y ira proviene de la misma palabra. Pablo en otras palabras nos está diciendo, no hagáis que den lo mismo que reciben. No hagas que den lo mismo que reciben. Eso es lo que quiere decir. Un niño en una casa donde no hay una disciplina, donde el padre lo único, y una vez más padre me refiero a hombre y mujer en casa, donde los padres lo único que hacen es ofender groseramente, levantarse todo el tiempo, el nene tarde o temprano lo va a aplicar a alguien más. Y regularmente siempre se aplica al más indefenso que se encuentra en su vida. Animales, por ejemplo, mascotas o los menores de edad que todavía hay en la casa. En otras palabras, si les inculcas nuestros rasgos negativos a ellos, ellos nos darán lo mismo a cambio. No pidas respeto si no lo ha dado todavía. El respeto no es obligatorio, es algo enseñado. Y no se aprende leyendo un buen libro, se aprende viendo. Muchas veces como queremos recibir respeto y no lo hemos dado todavía. ¿Cómo puede un padre entonces provocar a un hijo a ira, pastor? Bueno, mucho. Negarse a escuchar a sus hijos. Salió un estudio hace un tiempo atrás que dice que en este país los padres le dedicamos a nuestros hijos 3.5 minutos, 3 minutos y medio en 24 horas del día para escucharlos. Yo leía eso y me quedé asustado. Automáticamente, soy un analítico, me puse a revisar mi agenda y dije, ¿cuánto tiempo? Y no crea que abrí un libro, me fui a mi teléfono, sino que mi agenda en la mente. ¿Cuánto tiempo le dediqué hoy a mis hijos? ¿Cuánto tiempo le dediqué hoy a mis hijos? Y por eso anoche hice lo que no hacemos los sábados. Usted dice, ¿qué hiciste, pastor? Me fui a las 10 de la noche a ver una película con ellos. Le dije, venga, vámonos. Vamos a ir a ver una película y nos vamos a ir de pijamas. Ya el pastor se fue con pijama a ver una película. Y con slippers. Le digo a la pastora, le digo a mi hijo, porque mi hijo estaba, hasta el mayor estaba en casa. Fue una cosa tan linda anoche, se lo digo así. Wow. Y usted, pastor, pero una película, ¿no era mejor sentarse con ellos? Sí, era mejor también de repente, pero es algo que nos encanta como familia. Ir a ver una buena película el día de ayer. Y fuimos a ver una y nos gustó, se lo digo así, nos gustó. Nos fuimos todos en pijama. Débora me dice, Tari, ¿pero por qué en pijama? Esto es nuevo, dice Débora. Tantos años en San Antonio y nunca hemos ido al cine en pijama. Ella siendo hija de mami, yo sé que está queriéndome decir, lo quiero hacer más seguido. Se lo digo de esa manera. Y mami agarró rápidamente y dice, es algo nuevo que estamos sentando en esta familia. Dije yo, ay Dios mío, ¿qué hice? Eso es lo único que yo pasó por mi mente. Ay, padre, que no sea de todos los sábados, ¿verdad? Estamos bien. Ojo con eso. Algo que no se había hecho. Lo hicimos. Así que, número uno, padres, aprendamos a escuchar a nuestros hijos. Cuando no le prestamos toda nuestra atención. Hace años atrás, cuando leía de la realeza de Inglaterra, de William y de, ¿cómo se llama la mujer? La esposa de William, y de los hijos y los príncipes y todo eso. ¿Usted sabe por qué el adulto tiene que hacer esto a esos niños? El adulto se baja para hablarle al nivel de ellos, porque les están creando una idea en su mente y en su corazón, que todos están al nivel de ellos, que son realeza, y porque son realeza, nadie les puede hablar de arriba para abajo. Esos niños no pueden ver a un adulto hablarle, porque entonces entienden que hay gente más arriba de ellos. Yo me quedé asustado. Dije, wow, imagínate si nosotros aplicáramos algo de eso
Muchas veces nuestros hijos están, mami, mami, daddy, daddy, mami, mami. Espérate que termine este video. Mami, daddy, mira que esto, espérate. Que la serie van a matar a José Luis Ernesto y quiero ver si fue Ana Patricia. ¿Te estoy explicando? ¿Ah? Ese José Luis Ernesto sale todo el tiempo. Ah, es lo que hacemos, ¿o no? Yo me quedé asustado cuando leía esta nota. 3.5, 3 minutos y medio. Es lo que le ponemos atención a escuchar a nuestros hijos en el periodo de 24 horas. Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Proverbio 18:13 dice, al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. Proverbio 18:15, el corazón del entendido adquiere sabiduría, el oído de los sabios buscan la ciencia. 2. Hay una disciplina inconsistente. ¿Cómo podemos causar ira en nuestros hijos? Cuando no hay una disciplina consistente. Inconsistente quiere decir que hoy es caliente, después es frío, pum, pum, sube y baja, pum, 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 pum. ¿A cuánto nos ha pasado? Todos hemos cometido ese error. El nene hace algo no tan grave, le cae el palo encima, pero cuando hace algo súper grave, no pasa nada. No pasa nada. Dice el niño, bueno, ¿y entonces? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué está sucediendo acá? Cuando tus reglas cambian cada día, según nuestro temperamento del día, o simplemente por estado de ánimo en el que estamos, los niños se resienten porque nunca saben lo que vas a hacer, lo que harás. Un día una determinación, una acción está mala y al día siguiente no le importa a nadie. No le importa a nadie. Me recuerdo que cuando estuve en la escuela, le doy gracias a Dios de que fui aplicado, me gustó la escuela, te lo digo así. Y sacaba buenos grados. Llegué a ser un tiempo honor roll por la gracia de Dios. Pero nadie en mi casa se dio cuenta, a pesar de que yo dije. Entonces hice algo el siguiente año. Comencé a fallar clases. A propósito, comencé a dejarlas. A sacar menos de 70. Y ahí todo el mundo se dio cuenta en la casa lo que estaba pasando con mi escuela. Y entonces entró una discusión en casa. Y yo me acuerdo que bien claro le dije a mami, el año pasado fui honor roll. Y no te diste cuenta. Hoy voy fallando clases, te diste cuenta. Entonces entendí algo, que para que se den cuenta tengo que ser lo malo. Me quedó esa enseñanza hoy de adulto. Dije, wow. Y muchos padres hemos cometido ese error. Una inconsistencia en casa. No damos cuenta de nuestros hijos, de sus logros, pero sí siempre de sus fallas. Es cosa humana y no estoy creando excusa para nadie. Porque es cosa humana. En una discusión entre parejas sale el nunca, nunca. Usted me ha escuchado hablar de eso. Nunca has lavado un plato. Yo por eso en mi casa cuando estoy tallando plato, digo, amor, mire, estoy fregando los platos, ¿ok? Nunca he levantado la mesa, nunca he acomodado la mesa. Cuando yo voy a acomodar la mesa, yo hago ruido en la casa. A propósito, se me cae algo para que escuche que estoy acomodando la mesa. Para que nunca, nunca no exista en mi casa. O el tú siempre. Ustedes se ríen, pero es cierto en las casas, en los matrimonios. Nos ha pasado a todos. Cuando mami mira esto, yo le tuve que decir por qué hice las cosas que hice. Alguien tenía que poner atención a lo que estaba haciendo. Amado, nuestros niños necesitan una estabilidad en tu palabra que sea constante y fiel. Algo que aprendí con mis hijos es a no prometerles. Pues que si algo que tiene un niño, no se olvida de lo que mamá y papá les prometen.
Ahora me sacan a veces el argumento, me dice, you promised that. Porque yo no tengo la costumbre de prometerles. Porque cuando le prometes a un niño, tienes que cumplirle. Por lo mínimo en mi libro. Le prometes a un niño, tienes que cumplir de una de otra manera. Pregúntale al mayor, yo nunca le prometí. Él quería el cielo y las estrellas. Sí, mi hijo, algún día. Más adelante, mi hijo, de repente. Pero cuando dices te prometo, es que el niño no te va a dejar en paz. Y si no se lo cumples, ¿qué pasa? Se queda un precedente que puede usar te prometo y no cumplir. Y ese precedente de la vida natural se mueve a nuestra vida espiritual. Le puedo decir a Dios, te prometo, Señor, y después como quiera no servirle. No cumplirle lo que prometí. Entonces tenemos que poner atención. Puede leer en casa Malaquías 3:6. Pero yo, Jehová, no cambio. Por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Si mi Dios no es voluble, cambiable, nosotros como padres no podemos ser en nuestra disciplina, en nuestra enseñanza tampoco. Mateo 5:37, léalo en casa. Mateo 23:3, léalo en casa. Proverbios 13:14, también lo puede leer en casa. Voy a tomar 10 minutos más. Hágame seña, pastora, por favor, 10 minutos. 10 minutos, Miriam, por favor. La sobredisciplina. ¿Quién no ha sido sobredisciplinado? Yo fui sobredisciplinado. Y eso lo tendemos a hacer con nuestros hijos. Y ellos tienden a ser más duros todavía con los de ellos. Es algo que tenemos que frenar y parar. Cuando imponemos a nuestros hijos una estricta disciplina de un mes, disciplina de enseñanza, infracciones, muchas veces innecesarias. Conocimos a alguien mucho tiempo, años atrás, cuando las televisoras eran de este vuelo. No sé si tenía straps o no la televisora, pero todo el tiempo andaba con la televisora sacándola y metiéndola del cuarto del hijo. Por todo. Por cualquier cosita era. Una sobredisciplina. También eso puede ser dañino para nuestros hijos. ¿Por qué, pastor? Porque no crea un nivel, no crea una normalidad en ellos. Parece que entonces todo es exactamente eso, disciplina. En el segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículo 28, hay un gran ejemplo de David. David haciendo un rechazo totalmente a uno de sus hijos, Absalón, y no quiso saber nada de él por haber matado a su hermano Amón. Luego David permitió que Absalón regresara a Jerusalén, pero se negó a verlo durante 2 años. Absalón se rebeló contra David y trató de quitarle el reino a su padre. Todo por una sobredisciplina. Ahí está en segundo libro de Samuel, capítulo 14, versículo 28 al 29. Y también está la otra, la falta de disciplina. O nos vamos a un extremo o nos vamos al otro. También muchas veces nosotros los padres hemos cometido el grave error de no tener una disciplina en casa. Decía un predicador cuando estaba niño, me acuerdo, deje de estarle diciendo, te voy a pegar, te voy a pegar. Hoy en día, decía el predicador, los padres están, te voy a pegar, te voy a pegar, te voy a pegar. Nunca le pegaron, el niño creció y el que le terminaron pegando fue a él. Llega a pasar. ¿Por qué? Porque nomás amenazamos, sentenciamos y no cumplimos. Alguien va a sacar el acordeón, todas las que me debe mi hijo, tampoco te estoy diciendo esa. No te estoy diciendo eso. Si no lo hiciste antes, comienza hoy de nuevo. La falta de disciplina, cuando rara vez suele pasar, donde de repente reprendes a tu hijo verbalmente, lo restringes por rebelión o lo castigas si es necesario, tenemos que preguntarnos qué importancia tenía, si tenemos que disciplinar o no. Pero muchos automáticamente tomamos la opción, mi angelito nunca hace nada malo, pastor. Y tú conoces a tu angelito mejor que nadie.
Te están diciendo una característica de su comportamiento. ¿Ves? Y como ya conoces esa característica, cuando te la dicen, la ignoras. Esa es una falta de disciplina. Por ejemplo, los padres que dicen, mi niño nunca ha corrido en la iglesia. Una vez le dije a la pastora, la próxima vez yo le voy a decir, hermana, venga, mire, ahí anda su niño que nunca corre, corriendo en la iglesia. Porque eso nunca, está tremendo. Proverbios 13:24 dice de esta manera, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Y de temprano no quiere decir de mañana a noche, sino que dice desde temprana edad lo corrige. Hace años atrás una amiga, la pastora, venía que tenía un recién nacido, unas ojeras, una cara, un desvelo, un martirio. Y le preguntan, ¿pero por qué? No, es que no duerme toda la noche. Se la pasa todo el día dormido. Se levanta a las 5, lo baño y no duerme después. Se queda sola. Dice, espérate, estás haciendo las cosas al revés. Al niño tienes que enseñarlo, por muy tierno que esté, a cansarlo antes de ir a dormir. No lo puede bañar a las 5, meterlo a dormir a las 6. El muchacho se levanta a las 9 como, ok, hoy voy a trabajar 12 horas. Y si el jefe quiere, hago doble turno. El nene se levanta como diciendo, mami, vámonos para la calle. Y la mami y el papi están listos para dormir. Aunque usted se ríe y no crea esto, desde esa pequeña corta edad, de meses, usted puede comenzar a instruir, no a nalguear, a instruir al niño, a disciplinar su orden de cómo duerme, a qué hora despierta, a qué hora come. Ojo, aunque usted no lo crea, que coman verduras, gracias pastora. Porque si no, después la esposa llega a enseñarle al marido a comer verdura. Que coman verdura. Que coman de todo lo que se les sirve en la mesa, por lo mínimo, ¿no? Se les tiene que enseñar. Pasa, mijo. Ojo con esto, Proverbios 22:15 dice de esta manera, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Qué quiere decir eso? Que todos somos necios de nacimiento. Ligada está pegada, pero la vara hará que nuestra necedad se separe, se aparte de nosotros. Entonces dicen amén. Le doy uno más, ¿me permite? Eso. Tengo varias. Yo me divertí anoche escribiendo esto. Se lo digo así. Aquí está. El abuso físico. Hablamos de mucha disciplina, hablamos de no disciplina, pero hay una gestión que se llama abuso también. Si usted es de lo que le gusta corregir, cuidado cómo corrige. Nosotros los latinos tenemos la impulsividad de corregir con lo que encontremos al alcance de nuestra mano. No sé por qué. Desde manguera del agua, a guía de corriente de la televisora, a tablas con clavo, no por intención, sino que no te diste cuenta que no había un clavo en la tabla, a palos de escoba, y por supuesto no podemos olvidar la infalable chancla voladora. ¿Perdón? Pollo congelado, santo Dios. No medio, sino que duro todavía. Piedra, a lo que está a la punta del alcance de nuestras manos. Se ríe, pero eso es abuso. Es que a nosotros nos los hicieron y aquí estoy, no me muerto. Sí. De repente por ignorancia, no sabían nuestros padres y lo hicieron con nosotros. Bueno, usted ya no es ignorante de eso. Hoy por lo mínimo ya sabe que es abuso. Así que si lo hace mañana, ya sabe lo que está haciendo. Así como hoy. No te dije no los corrijas. Te dije ten cuidado cómo corriges. La Biblia dice que con una vara
Habla de un artículo específico para eso. Aunque yo sé que muchos dirán, bueno, pastor, preparo el látigo. Tampoco habló de un látigo. No, señores. Hay que tener una manera. Estudios dicen que es muy malo corregir cuando estás enojado por la falla o el error que hayan cometido. ¿Por qué, pastor? Porque entre corregir y abuso hay una tela tan delgada y tan fina que se puede brincar. Es mejor serénate, tranquilízate, respira, cuenta, no sé, 5 Mississippis o 100,000 Mississippis, lo que te dures para relajarte, antes de corregir. Y al niño se le dice, venga, le voy a corregir por esta razón. Y le voy a dar 2 o le voy a dar 3. No le voy a agarrar como piñata para ver qué pasa. Así como hoy. Proverbios 23:13 dice, pegar con vara. La palabra hebrea para pegar significa golpear levemente. Ahí donde dice pegar con vara, no es, usted no es un bateador, no es un pelotero. La palabra pegar en hebrea significa golpear levemente. Es lo que significa. Eso es lo que significa, golpear levemente. La disciplina siempre debe de estar motivada por el amor. Debe hacerse de manera respetuosa, siempre cuando usted esté bajo control. Usted esté bajo control, no su molestia, su enojo. Hebreos 12:6 dice de esta manera, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Está hablando de Dios. Proverbios 3 del 11 al 12 dice, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de tu corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo, a quien corrige, ama. Dios habla acerca de esto. Tenemos que hacer algo, iglesia. Hay una palabra aquí también, y una palabra de consejería. Los padres debemos de enriquecer a nuestros hijos. La palabra criarlos significa nutrirlos hasta la madurez. Usted cría a sus hijos, es nutrirlos hasta la madurez. Hace un tiempo atrás, cuando sacaron el plan de seguro médico del país, el acto de seguro, se dice que los hijos ya no son mayores a los 21 años en el seguro, sino que hasta los 25 años de edad ya los padres lo pueden tener. Y usted dirá, pastor, ¿y hasta qué tiempo son maduros? ¿Sabe que hasta eso depende del padre? De la crianza que nosotros le damos a nuestros hijos. Muchas veces los hacemos tan codependientes de nosotros. En otras palabras, el nene llega a 40 años y no puede hacer algo él solo. No instruimos, nutrimos a su madurez. No ayudamos a que sean maduros en diferentes áreas o en todas las áreas de su vida. Como padres tenemos la obligación de educar a nuestros hijos. La palabra nutrir también da la idea de que tenemos que darle toda la educación al niño. La escuela secular es una ayuda a lo que nosotros debemos de hacer en casa. El ministerio de niños, la escuelita dominical, los servicios de niños, es un complemento a la base que usted y yo como padre hemos sentado en casa. Esa no es la fundación y la base, esa es una ayuda. Pero muchos de nosotros pensamos al revés, que es la obligación de la maestra en lo secular, educar y enseñar a nuestros hijos. No, ellos complementan lo que usted ya debía estar asentando en casa. La maestra de la escuela dominical es lo mismo, el maestro de la escuela dominical es lo mismo. Es un complemento a lo que nosotros ya debimos de haber sentado en casa. Pero muchos como padres lo que hacemos es, okay, gracias Señor que está la escuelita, voy a la escuela. Lo tomamos en chiste en agosto, todas las mamás posteando, ya vienen mis vacaciones. No.
Nuestra obligación como padres es educarles en todo, en la palabra, en las cosas de Dios, en las cosas de afuera, en la escuela, en lo secular. Como padre debemos de animar a nuestros hijos. La palabra advertencia significa consejo, estímulo y disciplina. Tenemos que dar consejo, estimularlos y disciplinarlos. La palabra debemos de animarlos a ellos. Usted dirá, pastor, pero es que a mí nadie me animó. Ok, pero hoy tú sabes la palabra que significa animarles a ellos. Tienes que animarles, aconsejarles, estimular su creatividad, su crecimiento y su disciplina. Como padres debemos de evangelizar a nuestros hijos. Cuando dice toda crianza debe de ser del Señor. Ahí está hablando de evangelizar a nuestros hijos. Si algo usted dice, pastor, yo nunca no soy evangelista, bueno, si tiene hijos, usted es evangelista. Debemos de empaparnos nosotros de la palabra de Dios para que podamos nutrir a nuestros hijos con ella, para que se la podamos enseñar a ellos. Cuando enseñamos a nuestros hijos a crecer como nosotros, no sé si estarán tan confundidos como nosotros estamos hoy. Por eso lo dije la semana pasada. El deber de aprender es mío como padre para enseñar a mis hijos. El deber de aprender es mío como padre para enseñar a mis hijos. Por eso no tenga miedo de meterse a un instituto bíblico. No soy predicador, no tengo para pastor, pero en su casa usted es el pastor y el predicador de ellos. Métase a un instituto bíblico, tome clases universitarias, haga algo, métase a un curso de estudios de la palabra de Dios. Le va a servir a usted y a su casa también. Por último, yo sé que ya para ahora usted está diciendo, ay pastor, escuchamos este tipo de predicación y nos golpeamos justo donde vivimos. Yo sé que no nos gusta aceptar en público lo que está pasando en nuestra intimidad en el hogar. Y eso es bueno, porque habla de algo que le estás enseñando a tus hijos, que hay cosas que solamente Dios puede resolver y que es para Él resolver. Pero si no se lo has dado a Dios como Padre, ¿cómo esperamos que nuestros hijos se lo den a Él también? Más adelante, cuando tengan que resolver sus cosas. Esto significa que el Señor está hablando hoy a tu corazón. Si hay algo que hoy te incomodó, gracias Padre, porque me incomodó. Si hay algo que hoy analizaste y dijiste, tendré que hacer algunos cambios y mejoras. Dele gloria a Dios. Hijos y jóvenes también que están hoy aquí. Si hay algo que usted dijo, el pastor está hablando de mí o qué. Mami, ¿por qué le fuiste a contar al pastor? Déjame decirte algo. No fue mami diciéndome de ti. Es más, yo con nadie hablé para hacer esta prédica de ustedes. Se lo digo de esta manera. Es Dios trayendo una convicción adentro de ti que tiene que haber un cambio. Entonces, ¿qué debo de hacer con este mensaje? Primero, a los hijos les digo de esta manera. Dios los ama y tiene un plan para sus vidas. Con el tiempo, Él les hará a conocer su plan. Mientras tanto, permítanme animarlos a obedecer y a honrar a sus padres. Ellos los aman y simplemente quieren lo mejor para ustedes. Si no han sido tan obedientes y respetuosos como deberían de haberlo sido, tal vez quieran acercarse al altar y pedir perdón a Dios primeramente hoy, y luego regresar y pedirle perdón a sus padres. En segundo lugar, si usted es un padre que ha cometido algunos errores en la crianza de sus hijos, que no fueron suyos, según los errores, tal vez daba a acercarse y a corregirlos, y tal vez incluso debería de haberse acercado más todavía y disciplinado más a sus hijos. Dijo un escritor, Howard Hendricks, dijo, los hijos no buscan padres perfectos, pero sí buscan padres honestos. Un padre honesto y que progresa es una persona altamente contagiosa. Nadie es perfecto, pero sí todos podemos ser honestos en nuestra casa, en nuestro hogar. Por tercer lugar, hay algunos padres de repente aquí que hicieron lo mejor que pudieron, pero sus hijos ahora están fuera de la voluntad del Señor.
¿Por qué? No les traes ante el Señor una vez más y confías en Él y Él los traerá a casa. Recuerda Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino. Muchos de nosotros de repente tenemos hijos que no están en las cosas de Dios, que ya son adultos y no los puedo obligar. Déjeme decirle algo, si todavía vive en su casa, así tenga 50 años, tiene que vivir bajo sus reglas. Y una de esas reglas estoy creyendo y esperando que sea, por lo mínimo los domingos nos vamos para la iglesia. ¿Ves? Aunque lastimosamente hemos sabido de gente, familias, donde el niño de 4 años decide si van a la iglesia o no. Como padres tenemos la obligación de siempre instruir a nuestros hijos. Por último, póngase sobre sus pies. De repente puede haber alguien aquí que nunca había sido salvo. No sabe de qué se está hablando, de qué se habla. No sabe que Jesús te ama y murió en la cruz para proporcionar un camino de salvación, para proporcionar una vida diferente. Y déjame decirte algo. Si hoy le aceptas y vienes a Él, estos cambios necesarios que de repente hoy salieron a luz en nuestra vida, pueden ser más fáciles, pueden ser más rápidos. Si solos hemos hecho lo mejor que pudimos hacer, ahora imagínate con un ayudador, imagínate con un consolador en nuestras vidas, imagínate con Dios de nuestro lado. ¿Qué no podremos lograr? ¿Qué no podremos hacer? Tú que estás en casa, no desperdicies la oportunidad. Quiero hacer esta oración antes de orar por todos. Y es la oración de reconocer a Dios como nuestro Señor y Salvador. Nuestro Señor Jesucristo como mi Salvador. Si usted dice, pastor, yo quiero aceptar a Dios, quiero aceptar a Jesús, ahí donde estás, levanta tu mano hoy. Ahí donde estás. Si dice, quiero aceptar, quiero reconciliar, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Bendito sea Dios. ¿Qué es reconciliar, pastor? Me alejé, me aparté. Algo más tomó importancia en mi vida sobre Dios. Y hoy quieres regresar a casa, levanta tu mano también. Ustedes que levantaron la mano, digan conmigo, Señor Jesús, te pido perdones mis pecados. Te ruego que escribas mi nombre en el libro de la vida. Hoy te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Gracias te doy por el sacrificio de la cruz del Calvario. Gracias te doy porque hoy hay un acompañante conmigo, la promesa cumplida, el Espíritu Santo. Espíritu Santo, hoy te pido que me ayudes a causar y hacer los cambios necesarios en mi vida. Gracias, Señor. Amén y amén. Levanta tu mano, iglesia, mientras adoramos todos.